Buenas tardes. Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Es un gozo poder compartir con todos ustedes el mensaje el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría, yo sé que a veces sí, a veces no, depende en qué área sirves, ¿verdad? Pero quiero tomar la oportunidad para que nosotros podamos agradecer nuestro equipo de producción. Vamos a dar un aplauso para el equipo de producción. No estoy menospreciando a los cantantes y los músicos porque son importantes también para nuestro servicio y todos los otros voluntarios que se requiere para tener un servicio en un domingo. Pero a veces nuestro departamento de producción no recibe la reconocimiento, hermanos, que ellos merecen porque trabajan muy duro. Todo lo que veas atrás, todo lo que está en el lobby, aquí en McAllen, también en Westlaco fue parte de nuestro equipo de producción y también los voluntarios que ayudaron pues poner los arbolitos y cosas así para nuestra Navidad. So, damos gracias a Dios por ellos y bendecimos a ellos y damos gracias por sus esfuerzos. Hoy voy a compartir un mensaje, es el inicio de una serie que vamos a hacer para este mes de diciembre. ¿Cuántos están felices porque vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Yo sé que puede estar aquí entre ustedes o los que están viendo en línea, ¿verdad? Unos hermanos diciendo, pues, ¿sabes qué? Mi hermano Mario, es que Cristo no nació en diciembre. Y estamos de acuerdo, no nació en diciembre, pero como un cuerpo de Cristo mundial, hermanos, nosotros hemos decidido hace mucho tiempo atrás de celebrar durante este año. Y nos gozamos poder celebrar, dar una fecha que podamos unir como un cuerpo mundial a celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, porque ese nacimiento nos dio esperanza a nosotros. Les voy a invitar que vayan conmigo, si se pueden poner de pie, vamos a leer ese versículo central. Debe de aparecer en la pantalla de atrás. Si tiene su Biblia, me gustaría que abra su Biblia. Yo tengo el mío, lo voy a abrir. Se encuentra en Isaías capítulo 61, es versículo 1 a 3. Y lo voy a leer, debe de aparecer en la pantalla, si no tiene su teléfono o su Biblia. Dice el versículo 1, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Primeramente, Señor, gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Y tú nos amas, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, en cada momento. Nuestro deseo, Señor, es que nosotros podamos ser utilizados para celestial, para engrandecer tu nombre donde tú nos plantaste. Prepara nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Isaías, el libro de Isaías, hermanos, el libro de Isaías, hay unos versículos antes del libro de Isaías que inician las profecías acerca de Jesús, nuestro Salvador. Pero esa profecía no es el libro donde se encuentra la mayoría de las profecías. La mayoría se encuentran en Isaías y adelante, ¿verdad? Y vamos a iniciar esta serie con el libro de Isaías. Y quiero dar un poquito de contexto acerca de este libro de Isaías, o la profeta Isaías. Él empezó su ministerio más o menos alrededor de 740 años antes de Cristo. Nuestro enfoque durante esta temporada obviamente es Cristo Jesús, pero queremos ver de dónde vienen las noticias de Cristo y cómo llegó Cristo para cumplir las profecías que Dios dejó a su pueblo y a través de su pueblo a nosotros, los gentiles, ¿verdad? Los creyentes, que íbamos a alcanzar a ser parte de la familia de Dios. Y esto ocurrió, hermanos, Isaías, más o menos como 20 años antes que la nación de Asiria venía para invadir
y conquistar los 10 tribus de Israel. En ese tiempo, hermanos, el reino de Abraham, podemos decir, la nación de Abraham fue dividido en dos. Algunos iban con un rey y otros se quedaban con el otro. Dicen más o menos la historia es que el rey en ese tiempo no reconoció, no trabajó bien para los demás, ¿verdad? Recuerda que en este tiempo de la dividación de la nación de Israel, el capital, el centro de toda creencia de los judíos estaba en Jerusalén. Y como nación, ellos ponían mucho énfasis en ese templo. Y desafortunadamente se olvidaron de sus hermanos en una nación que vivían en otro lugar. Entonces, como ellos estaban más cerca a Jerusalén, todo para ellos era más fácil. Ellos pueden adorar, ir al templo. Y esos otros 10 tribus se sentían un poquito menospreciados, menos cuidados y decidieron no seguir unidos, hermanos. Y eso causó una división en el pueblo de Dios. Viene Siria, lleva cautivo a Israel y queda Judá y Benjamín juntos. Y ellos forman la nación de Judá. Y Isaías, hermanos, está compartiendo a través del Espíritu Santo, compartiendo unos anuncios, anuncios de la necesidad de arrepentir y volver a Dios. Por mucho tiempo ya en la historia de Israel, ellos seguían otros dioses. Isaías vino para profetizar contra ellos, pero también contra las naciones que Dios iba a usar para traer ese exilio a la nación de Judá. Y también, hermanos, Isaías compartió unas profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús que fueron compartidos de él para nosotros. El primero se encuentra en el capítulo 7. Si tienen su Biblia, volteen conmigo al capítulo 7 de Isaías. No está muy lejos de donde acabamos de leer porque leímos el 61. En capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios esto. Y es la primera profecía que Isaías nos presenta acerca de Jesús. Esta serie que vamos a ver, hermanos, se trata de las promesas. Hubo promesas en el Antiguo Testamento, promesas en el Nuevo Testamento y promesas para nosotros, los gentiles, los creyentes agregados a la familia de Dios. Y eso es lo que vamos a enfocar durante este mes de diciembre. Y antes que sigo, me gustaría, y esto lo compartí con mis hermanos en el sábado de oración. Tenemos sábado todavía en oración, cada sábado a las 9 de la mañana. Si gusten, si pueden, vengan con nosotros, vamos a unir en oración. Y este mes nos gustaría que enfocamos en orar por todos los que van a entrar por esas puertas o por esas puertas el 22. Hermanos, nosotros somos llamados a hacer luz y nuestro deseo es que usan esas tarjetitas que están ahí al salida para invitar a personas a este servicio, para que ellos puedan recibir las buenas nuevas como ustedes los recibieron en un día. Nuestro trabajo, hermanos, como creyentes es ser luz. Y para ser luz tenemos que compartir el evangelio a todos los demás. Nos gusta que une en oración para esos hermanos y hermanas que van a pasar por esas puertas, pero también invita con esa tarjeta a los que no conoces en su trabajo, sus amigos, amistades, para que puedan venir a ese servicio. Y todos, yo creo que todos unidos. Escuché una canción de la pastora que cantaba pues unos cuantos años atrás, ¿verdad? Y decía esto, hay un parte de la canción y me encantó. Dice que una iglesia unida jamás será vencida. Nosotros nos unimos, hermanos, en esta visión para alcanzar, evangelizar y ser testigos de luz para los demás. Yo sé que Dios puede usar a nosotros para alcanzar a esas almas perdidas y mostrar esa luz de amor a todos los que necesitan encontrarlo. Isaías capítulo 5, versículo 14 dice esto. Por eso el Señor mismo les dará un señal. La doncella se concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Sé que muchos podían o podían conocer la significancia de este nombre, Emmanuel, porque se ha escuchado. Si has estado en una iglesia por tiempo, has escuchado qué significa Emmanuel. Y si no has estado, y esa es la primera vez, pues lo voy a compartir. Bienvenida a TFC en español. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y es muy interesante, hermanos, este nombre, porque les voy a decir, muchas veces nosotros queremos
cambiar o queremos ver el Dios con nosotros acerca de nuestra lente. Vamos a imaginar que tenemos una lente que miramos el mundo a través de este lente, ¿verdad? Yo cada vez que veo una circunstancia en mi vida, que algo sucede, levanto mi lente y con ese lente yo miro lo que me ha sucedido a mí o lo que pasó y básicamente es una filtro. ¿Cuántos conocen a Instagram? Hay muchos jóvenes aquí, muchos jóvenes o jovencitas, ¿verdad? Que han a lo mejor usado esa aplicación, ¿verdad? Que no deben usarlo, por cierto, es jugando, hermanos. Pero muchas veces en las aplicaciones, en las redes sociales, podemos poner una filtro, ¿verdad? Yo me levanto, ¿verdad? Y no pongo gel en mi cabello, pero hay un filtro que pone el gel y es más, me agrega pelo donde no hubo pelo, a lo mejor si está perdido, ¿verdad? Y usamos esos filtros para ver la vida, o más bien, los demás pueden ver a través de nuestra filtro lo que nosotros queremos mostrar. Y esa nación, hermanos, de Israel, de Judá, ellos veían esta palabra Emmanuel a través de su filtro. Ellos veían Dios con nosotros a través de sus necesidades. ¿Cuáles fueron las necesidades de Israel y de Judá? Pues ellos estaban, hermanos, alrededor de ellos estaban muchas diferentes naciones, algunos pues más pequeños que ellos, pero otros más grandes, más poderosos. Entonces ellos querían ver el Dios guerrero con nosotros, ese Dios que cuando Moisés estaba bajando sus manos porque estaba cansando y llegó 2 hermanos para levantar sus manos, empezó a tener la victoria en la batalla. Israel quería ver ese Dios con nosotros, el Dios que nos daba victoria en cualquier circunstancia. Pero lo que no querían es el Dios con nosotros que nos llamaba a ser fieles a Él. El Dios que requería que nosotros adoráramos nada más a Él, no los otros diosesitos que estaban a su alrededor. Ellos querían, básicamente, como platico con mi hijo, ¿verdad? Querían todo el beneficio, todo el privilegio sin responsabilidad. Entonces, cuando ellos escuchaban este nombre, Emmanuel, ellos querían ver ese Emmanuel, Dios con nosotros, nos que iba a darle la victoria en cualquier circunstancia. Y hermanos, pasaron más o menos 700 años entre las palabras de Isaías y cuando nació Jesucristo. En todo ese tiempo, el pueblo, los sacerdotes, los líderes de esa nación tuvieron tiempo para estudiar y memorizar la palabra de Dios acerca de las profecías de Cristo en aquel tiempo. Imagínate que el maestro te dice, ¿sabes qué? Vamos a tener una prueba, pero te doy 700 años para estudiar. Hermanos, si no pasas después de 700 años, ¿verdad? Realmente ¿cómo se dice? Ese tema no es para ti. Israel tuvieron 700 años para leer, enfocar en las profecías acerca de Jesús. Pero conforme que estaba pasando el tiempo y las necesidades llegaban y iban, las diferentes naciones venían para destruir el templo, Dios los llevaba al exilio, regresaban ellos del exilio. Ellos perdieron, hermanos, el enfoque de realmente qué es lo que Dios estaba tratando de hacer a través del Mesías. Ellos querían otra vez ver ese Mesías vencedor, ese Mesías que iba a darle a su propia nación victorias contra todos los demás. El título de este mensaje, el día de hoy, se llama La Profecía Proclamada. Y esas profecías, hermanos, proclamadas sobre Jesús, eran conocidas por todos los judíos. Otra profecía que Dios nos da a través de Isaías se encuentra en el capítulo 40, versículo 3. No va a aparecer en la pantalla, pero lo voy a leer. Dice el versículo 3, una voz proclama, preparan en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros el día de hoy que Israel o Judá tuvo la oportunidad de realmente ver esto en Jesucristo? Pues uno, tienen la palabra. Ellos estudiaban la palabra como ir al mercado. Para ellos estudiar la palabra de Dios, estar en el templo, era parte de la cultura. Ellos no podían ser parte de la nación sin ir a
al templo, hermanos. Me gustó algo que vi este sábado pasado. Encontré un hermano, ¿verdad? Y ese hermano ha llegado aquí a la oración por mucho tiempo. Y esta vez lo vi con dos hombres que no he visto antes, ¿verdad? No sé si sentaron en otro lugar las últimas veces. Pero le estaba platicando con él y dije, hey, ¿quiénes son tus amigos que están aquí? Y me dijo, esos son mis compañeros del trabajo. Y él es dueño de un lugar y los invité al servicio de oración. Le dije, qué bueno, mi hermano, que está invirtiendo a estos hermanitos a nuestra oración para orar. ¿Qué oramos en los sábados? Oramos por todos ustedes. Oramos por inglés, oramos por Westlaco, oramos por los lagos, oramos por los niños que acabas de ver aquí. Oramos para que Dios les proteja y los guarde a estos niños, para que ellos puedan recibir pronto los dones y talentos que Dios les da a ellos para hacer luz ahí donde Dios los tiene. Que les proteja de todas las más influencias y les pone alrededor de ellos otros niños y niñas que aman a Dios y quieren seguir a Dios con todo su corazón. Oramos por esas cosas, hermanos. Y este hermano estaba compartiéndome que eso eran sus empleados. Dije, qué bueno que están aquí. Me dijo, sí. Tienen que venir. Y le dije, ¿por qué? Porque si no vengan a la oración, no van al trabajo. Le dije, miren nomás. Eso era Israel, hermanos. Si no ibas al templo, no podías ser judío. Sin ir al templo, sin ser parte de la cultura que iban a adorar a Dios cada domingo, cada lugar que ellos, o sábado que iban, no podía ser parte de la nación de Dios. Por eso era tan importante ir al templo. Por eso era tan importante las leyes de Levítico, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si tú tocabas un cuerpo muerto, tú no podías entrar sin pasar un rito, hermanos, de unos cuantos días, lavándote, limpiándote y puedes regresar. Por eso, cuando alguien se moría en tu casa, si tú realmente quieres ir al templo, ni puedes acercarse a lo mejor tu hijo, tu hermano, o quien que moría, porque si tú tocabas ese cuerpo para moverlo a donde se necesitaba, no podías ir al templo. Y para ellos era tan importante. A nosotros debe importarnos, hermanos, ir al templo de Dios, estar junto con nuestros hermanos, estar junto en oración. Para ellos, hermanos, siendo parte del templo, llegando al servicio, era básicamente la vida. Sin eso no podía ser yo parte de la nación. Entonces, cuando vemos aquí en Isaías capítulo 40, donde dice que él llegaba una voz proclamando en el desierto un camino para el Señor. Ellos sabían esta porción de la palabra. Y cuando llegaba Juan el Bautista, hermanos, compartiendo en el desierto, dicen que llegaban unos fariseos, unas personas mandados por los fariseos, le preguntaron, ¿quién eres? Y esta aquí, la porción que lo voy a leer, es lo que Juan testifica acerca de quién era él. Dice Juan capítulo 1, versículos 19 a 25, dice esto. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Dice Juan en versículo 23. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo entregaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Quiero que se piense por un momento. Llegan estos hombres, preguntaron, ¿quién eres tú? Y es importante que ellos ganen una respuesta para llevarlos a los líderes de la nación. Y aquí está Juan el Bautista diciendo, no soy Elías, y tampoco soy el profeta, y tampoco soy el Mesías. Yo soy el que viene antes, anunciando, enderece el camino del Señor. Y en vez que estos líderes, estos estudiados de la palabra de Dios, se enfoquen en lo que acaba de decir Juan, le regañan y dicen, ¿por qué bautizas entonces? Hermanos,
En ese momento, Israel y Judá estaban esperando el Mesías por 700 años. Por 700 años estaban leyendo las palabras, leyendo la profecía, viendo cuándo iba a venir el Mesías para rescatarnos de que Roma, Asiria, Babilonia se encargaba de llevar a nuestros habitantes como presos. Ellos conocían esa porción. Nosotros a veces hoy en día leemos un pasaje como este y decimos, pues no es Elías y no es el profeta. Dijo, endereza yo vino para que, dice, endereza el camino del Señor. No es como decir, ¿sabes qué? Un hermano dice, ¿a dónde vas? Pues yo voy a ir creo que voy a comer en Chilis más tarde. No fue una palabra tan común como eso, hermanos. Él acaba de decir que yo soy el que viene antes del Mesías. Cuando esos fariseos escucharon esas palabras, inmediatamente en ellos iban a aprender esa luz. Eso es lo que Isaías profetizó, que iba a tener que suceder antes que el Mesías iba a venir. Pero no se enfocaron en eso. Dice versículo 17, dice esto. Y esto es acerca de Jesús. Jesús, Juan capítulo, versículo 17, y dice esto. Y le entregaron el libro de Isaías a Jesús, y Jesús dice esto. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró un lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me han enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumpla esta escritura en presencia de ustedes. Lo que Jesucristo anunció, hermanos, en esa parte fue lo que ellos estaban anhelando por muchos tiempos. Pero como acabamos de ver, en 700 años los judíos perdieron su manera, perdieron su enfoque. Estaba leyendo un comentario cuando estaba estudiando por este mensaje y dice esto. Cuando Dios habló a Abraham para decirle, ¿sabes qué? De ti, un solo hombre, voy a ser una nación tan grande que no podías contar todos los descendientes. Iban a ser tan numerosos como la arena del océano. Imagínate, vamos a tomar un tiempo a imaginar cuánta arena hay en el mar, hermanos. Eso iba a ser las cantidades de los descendientes de Abraham. Y Dios rescató a Abraham y lo bendijo para que él y su nación podían hacer algo, podían hacer luz. Luz y mostrar la gloria de Dios al mundo. Hay una porción que me gustaría leer y dice esto en Génesis. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra de que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí viene la parte clave. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, hermanos, y sus descendientes, Israel y Judá, fueron llamados a hacer luz, mostrar la gloria de Dios para el mundo. A través de sus vidas, Dios iba a bendecir a todo el mundo. Todo el mundo. Y Abraham lo entendía. Él abrazó en fe las cosas de Dios. Sus hijos también abrazó esta verdad, esta profecía. Y su hijo también. Pero pasando el tiempo, en los siglos y los años que pasaban, Israel y Judá, hermanos, perdieron la razón porque Dios les estaba bendiciendo. Ellos perdieron su enfoque. En vez de pensar, nosotros somos bendición para el mundo, pensaron, Dios es nuestro Padre,
Él nos va a bendecir, nos va a proteger contra todos los malos, y Dios nos va a enriquecer y vamos a ser prosperados en todo. Y ellos se enfocaban en la prosperidad en vez de razón porque Dios le estaba bendiciendo. Básicamente es como hemos escuchado hoy en día. ¿A quién estás buscando? ¿Estás buscando el que hace los milagros o estás buscando el milagro en tu vida? Ellos buscaban más los milagros, hermanos, más las bendiciones. Y perdieron el enfoque porque ellos existían. Dios quería que esa nación de Abraham fuera el centro, hermanos, de la presencia de Dios en la tierra, para que el mundo podía ver la luz de Dios a través de sus vidas. Isaías capítulo 42, versículo 6 dice esto: yo, el Señor, te he amado en justicia, te he tomado de la mano. Y eso es para que entiendas que no es Mario interpretando un versículo. Vamos a usar la Biblia para ver lo que dice la Biblia. Versículo 6. Te he tomado de la mano y te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Dios está diciendo, tú eres luz para las naciones. Las otras naciones están perdidos. Están perdidos en adorar madera, oro, cositas que ellos hacen con sus propias manos. Yo quiero que ellos vean a Israel, y porque tú me adoras y yo te amo, yo te voy a bendecir y voy a proteger. Y yo quiero que todos los demás que están a tu alrededor miran, ¿por qué Dios está con este pueblecito tan chiquito? Algunos dicen, y depende de tu teología, ¿verdad? Podemos decir que Dios tenía, que la bendición llegaba porque Dios quería usarlos grandemente, o porque Dios eligió un pueblo chiquito, Dios podía mostrar su gloria. Yo soy de la opinión de que Dios eligió el más pequeño pueblecito para mostrar su gran gloria. Imagínate si Dios podía, ¿por qué Dios no eligió a Egipto? Porque Egipto ya era grande y poderoso. Si Dios elige a Egipto para mostrar su gloria al mundo, podía a nosotros hoy en día pensar o decir, no, hombre, es porque Egipto era grande, tenía muchos soldados, muchos barcos. Pues Dios no realmente hizo poquito, pero no tanto, ¿verdad? Pero si Dios elige un hombre solo, sin nación, y le saca de su tierra y lleva a otro, y dice, de ti voy a hacer una gran nación y te voy a bendecir para que tú puedas ser bendición a los demás. Entonces, cuando llegamos a lo que Dios quería para Israel, íbamos a ver, el mundo iba a ver qué tan grande era Dios. Iban a regresar a lo que Él quería, que era como esa relación Edén. A través de los años, hermanos, vamos a mirar una y otra vez que el deseo de nuestro Padre Celestial es que nosotros regresamos a Él como un día lo tuvimos. Y mandó ejemplos tras ejemplos tras ejemplos, siempre mostrando que era la razón. Él debe de ser el enfoque de su nación, el deseo de su pueblo. Pero como la nación de Israel estaba lleno de humanos, desafortunadamente perdieron su enfoque. ¿Cuántos de nosotros podemos decir el día de hoy y no tiene que levantar su mano? He perdido el enfoque. A veces, hermanos, somos los tipos de hijos que nos tiene que ir un poquito mal para que recordamos. No he estudiado la palabra en una semana. A lo mejor debo de abrirlo para ver lo que Dios tiene para mí. O a lo mejor ha pasado unos cuantos meses y me has llegado a un servicio de oración y estás pensando, ¿por qué de repente lo que me iba bien antes ya no va bien? Antes yo iba, por ejemplo, al golf y los metía ahí la primera vez, pero ahorita llego y me requiere como 5 o 6 veces para meter un solo bolito. Y mi número está subiendo y mis amigos están burlando de mí porque ya lo juego bien. Y recuerdas, a lo mejor es porque yo he ido 30 veces al golf, pero ni una vez a la oración en 6 meses. No estoy diciendo nada en contra del golf, ¿verdad? Nada más un ejemplo, hermanos. Yo paré de ir al golf porque yo la última vez que fui metí 6 bolitas en el agua y como a veces soy terco, dije no, yo voy a seguir hasta que pegue el pelota al otro lado. Y el 7º vez sí lo alcancé, pero gasté toda mi caja y dije, este juego no es para mí a lo mejor. Y ya no me fui, ¿verdad? Pero a veces nosotros perdemos el enfoque, hermanos. Perdemos el enfoque de con lo que Israel y Judá hicieron. Perdemos su enfoque. ¿Por qué Dios los rescató? ¿Por qué Dios los bendijo?
Dios siempre bendice, Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. El deseo de Dios era que Israel regresaba a Él. Por eso mandaba profeta tras profeta tras profeta. Si Dios realmente quería nada más castigar a Israel, les hubiera dado un castigazón ahí el primer vez, hermanos, que se desviaron. Pero no lo hizo. Mandó profeta tras profeta, 700 años, hermanos, hasta que llegaba Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Dios Padre quería es que ellos se regresaban. Regresa a lo que yo te mostré cuando te saqué de Egipto. Regresa a esa relación conmigo. Y como son humanos, como nosotros somos humanos, perdieron su enfoque, perdieron su razón por las bendiciones de Dios. Hoy en día, hermanos, te puedo decir con certeza, si Dios te bendice, es para que tú bendices a otros. Me gustó una prédica que yo escuché una vez que dice que Dios da semilla al sembrador. Y eso no es un anuncio para que das en la iglesia, es un anuncio para que seas generoso en tus oportunidades. En tu vida, durante este tiempo, vas a tener oportunidades para hacer bendición a unas personas que realmente necesitan ver luz, el amor. Por eso queremos que unas con nosotros en oración. Por eso queremos que pases esa tarjetita. Y yo sé, porque en lo natural yo soy igual. Si tú me das una tarjeta, yo voy a decir, es que tengo nervios, voy a entregar y a lo mejor en mi trabajo ya van a saber que soy cristiano, ya no puedes hacer las cosas que yo hago, ¿verdad? Porque van a decir, hermanito, ¿por qué estás robando ese sándwich que no es tuyo? Y antes lo decías, ¿verdad? O a lo mejor eres como yo naturalmente y tú te puedes sentar como en un evento y te sientes donde si agarras tu plato y comes tu bebida y comes tu comida y te vas sin saludar a nadie, ¿verdad? Eso me recuerda una vez que la pastora fue a hacerse ciudadana, ¿verdad? Y ya pasó todas las pruebas y yo vi que le sentaban a ella en medio de un pasillo, ¿verdad? Y de repente empezó a platicar con todos a su alrededor y dije, son conocidos. Ella salía muchas veces a diferentes eventos y dije, por cierto, ella conoce. Después le pregunté, ¿quién eran? No sé, apenas los conocí. ¿Cómo empezaste a platicar con ellos así? No, hombre, si tú me sientes ahí en medio, yo me quedo ahí, adorando, levantando mi mano y después me voy, ¿verdad? Ese es el problema, hermanos, que nosotros tenemos, es que llegas por esos puertos. Si eres nuevo aquí y tú estás al pensamiento que los otros no nuevos van a voltear y van a saludarte primero, te voy a decir, no seas como Mario, saluda a alguien. Dinos, soy nuevo, me gustaría conocer personas. Porque si tú no dices, yo sé que el Espíritu Santo es grande y maravilloso, pero a veces no nos dice con luces, esos dibujos arriba de tu cabecita, soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo. A veces no sabemos que eres nuevo. Y puedes entrar por este lugar. Es muy grande este lugar y al salir es muy grande y hay muchas personas y es posible que nosotros no damos cuenta que eres nuevo aquí. Ve y busca a alguien. Por eso tenemos el muro rojo. Siempre hay alguien ahí para recibir a los nuevos, para que nosotros podamos conocer. Entonces, regresando al mensaje, ella podía saludar a cualquier persona, pero yo no. Entrega esa tarjeta para que puedas unir con tu iglesia, para ser luz. Y luego, pues, ¿qué quiere tener todo eso con el mensaje del día de hoy, Mario? Right? Estamos escuchando las profecías acerca de Jesucristo. Leímos unas porciones de Isaías. ¿Y por qué lo estamos leyendo? Porque Isaías 29:13 dice esto. El Señor dice, este pueblo, Israel y Judá, me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. A veces, hermanos, llegamos al modo donde venir a la iglesia es nada más para cumplir las cosas que me decían desde mi juventud. Y yo me incluyo porque yo pasé por esos momentos también. Yo recuerdo cuando me alejé de Dios y quería regresar, en mi mente estaba como, ¿sabes qué? Quiero regresar porque pues me enseñaron que venir a la iglesia es llegar en los domingos y ir a la escuela dominical. Aquí no tenemos escuela dominical, pero en mi otra iglesia sí, ¿verdad? Entonces, eso fue mi motivo, hermanos. Pero lo que Dios está diciendo a través de Isaías a Israel y a través de nosotros al día de hoy es esto. Yo quiero que me buscan con su corazón.
Quiero que me alaban con su corazón. No se trata, hermanos, de si cantas bien o no cantas bien. Lo que Dios quiere escuchar de ti personalmente es que tú le buscas con tu corazón. Llegar a la iglesia no es cumplir un mandato, un requisito. Y aquí estamos en los Estados Unidos. Si no vienes a un domingo, no te vamos a echar para afuera del país, ¿verdad? No es como Israel. Aquí si vienes o no vienes, todavía eres ciudadano americano o eres residente de Texas o como tú quieres ver, ¿verdad? Pero debe de ser que nuestro deseo es de alabar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso me encanta los momentos que tenemos para orar juntos, hermanos. Las canciones y adoraciones están para preparar nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero también es para glorificar a nuestro Padre Celestial. Es una bendición. Somos realmente bendecidos, hermanos. Si tú miras nuestras oportunidades en esta nación, somos tan bendecidos porque hay naciones, hermanos, donde simplemente leer la Biblia, si te encuentras leyendo la palabra de Dios, te mandan a la cárcel. Estaba escuchando durante la semana un testimonio acerca de una mujer entrevistando a alguien de China y decía, ¿por qué tienes tu Biblia ahí? Dice, porque si nuestra nación encuentra la Biblia en mis manos, me mandan a la cárcel. Y dice, ok, ¿qué sucede cuando vas a la cárcel? No, pues lo entregamos a la Biblia. Y dice, ¿qué sucede ahí? Pues seguimos predicando y adorando a Dios en la cárcel. Y le preguntó a esa mujer a la persona, ¿cómo lo haces entonces? Es que tenemos memorizado la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, si no tenemos la aplicación al teléfono o la Biblia en nuestras manos, jamás podemos recetar, hermanos, una porción de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque realmente aquí no tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras vidas para tener vida. Esa es la verdad. Si vengo o no vengo, pero me esfuerzo en el trabajo y más o menos hago cosas bien, se me puede ir bien aquí. Puedo tener una vida cómoda aquí. No voy a cumplir lo que Dios quiere para mí, que es ser luz. La pregunta es, ¿a quién buscas hoy en día? Vamos a estar enfocados en oración durante esos últimos 3 domingos. Y nuestra búsqueda es esto. ¿Realmente estoy yo siendo luz para Dios? ¿Le voy a entregar esa tarjeta a alguien? ¿Voy a unir con mi cuerpo de Cristo para orar por los que van a venir el 22? ¿O simplemente voy a hacer tradición y llegar a un servicio de un domingo de Navidad y me voy ahí, como todos los otros domingos de mi vida? Dios está llamando a TFC en general, pero específicamente en español para hacer algo diferente ese año. Yo sé que tengo muchos varones aquí y recuerdo la primera vez que tuvimos una junta y les dije a los varones, este 2024 Dios va a hacer algo grande en nuestra iglesia, pero iba a venir a través de los varones. Y hemos visto, hermanos, durante este último 2024, como los hombres, con el apoyo de nuestra iglesia, han crecido. Muchos han tomado su lugar en su casa. Han tomado ese trabajo especial que Dios dio al hombre de ser el guía, el sacerdote en su casa, guiar a su esposa y sus hijos. Hemos visto la diferencia. Y podemos seguir siendo la diferencia para muchos. Quiero que se pongan de pie y vamos a terminar. ¿Por qué escuchamos de Isaías? Porque nosotros, hermanos, tenemos una historia tanto como Jesús. En Isaías fue mencionado la historia, la profecía de Cristo. Pero nosotros, cada uno de ustedes tienen una historia, tienen un inicio. Su historia tiene un comienzo, hermanos. Y me gustaría leer unos versículos que hablan de ti y de mí, como creyentes en Cristo Jesús. Segundo Corintios capítulo 3, versículo 18 dice esto. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esa es profecía de Dios para ti. Si eres creyente, si has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te está transformando para que más y más reflejas esa gloria.
te pareces más como su Hijo Jesucristo. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice ustedes, queridos hijos, si recibiste a Cristo Jesús, tú eres ese querido hijo. Son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en este mundo. Tantas veces, hermanos, hemos platicado con familias, con varones y mujeres que están enfrentando una situación en su casa. Y lo que siempre queremos apoyar aquí en esa iglesia es recordarte a ti quién eres tú. Amén. Si eres creyente en Cristo, ¿quién eres tú? Yo sé que es bueno pedir apoyo de oración, pero el mismo poder que yo tengo, que la pastora tenga, que el equipo de oración tiene, habita en ti. Amén. Ese mismo poder que levantó a Cristo está en ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo profetiza, hermanos, a ti, lo declara en ti. Dice que tú, el que está en ti, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es más poderoso que el que está en este mundo. Amén. Juan capítulo 3, y creo que todos saben versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una declaración de Dios para tú y para mí. Me gustaría que se incline su rostro y vamos a orar todos juntos. Y esa primera oración es para los que necesitaban escuchar un mensaje de quién eres tú y recordar para qué fuiste rescatado. ¿Por qué Dios te rescató una vez? ¿Por qué Dios te alcanzó una vez? Si tú eres creyente en Cristo Jesús, hoy es para recordar por qué existo yo todavía. ¿Por qué Dios me tiene en este mundo? No tienes que preguntar, hermanos. No tienes que buscar en el Evangelio a encontrar tu propósito. Tu propósito es ser luz. Ahí donde Dios te tiene, ahí en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, Dios te llamó para ser luz. La forma de ser luz es diferente para cada uno de nosotros. Pero tenemos el mismo propósito, ser luz. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje de ser luz, Señor, de recordar a nuestro propósito en ti. Te pido, Señor, que tú pones un nuevo fervor, Señor, en su corazón, un nuevo deseo, Señor, de acercarte a ti, Señor, de regresar a esos caminos originales, Padre Celestial. Como esa primera vez, Señor, que nosotros levantamos nuestras manos, Señor, para recibirte con gozo y alegría, Señor, porque nos rescataste, Señor, del lodo, del mugrero, Padre Celestial. Este mensaje, este momento no es para que recordamos qué tan mal éramos, pero sí recordar de lo grande, Señor, que tú fuiste para rescatarnos ahí donde nosotros estábamos, Señor, perdidos en el mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, a regresar a ese primer amor, a recordar por qué nos llamaste. No nos llamaste, Señor, para ser bendecidos o para ser prósperos solamente. Nos llamaste, Señor, para ser luz, para poder testificar de un Cristo vivo que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, de un Dios todopoderoso que tiene los mejores deseos para sus hijos, que sus hijos sean usados para cumplir su voluntad en la tierra. Doy gracias, Señor, por mis hermanos que han abrazado este mensaje, Señor, y van a decidir desde este momento adelante a hacer luz ahí donde tú los plantaste. Y esta siguiente oración es para los que están aquí. A lo mejor estás diciendo, ¿sabes qué? Es que nunca he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y realmente no sé de esa luz que me estás diciendo, pero siento el Espíritu Santo moviéndome ahorita en este momento para recibirlo. Hoy es una oportunidad de hacer Cristo el Señor y Salvador de tu vida, para que tú puedas ser luz ahí donde tú estás, para que tú puedas ser llamado Hijo de Dios, para que tú puedas tener un futuro y un propósito que no termina en este mundo, pero sigue en el cielo también con el Padre Celestial. Si hoy tú quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, voy a pedir que levantes tu mano para que pueda orar junto contigo.
Hermano, gracias por ese hermano. Hermana, gracias por ese hermano. Hermanito, gracias. ¿Alguien más? Hermano, gracias. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Hermano, gracias. ¿Alguien más? Hermanos, lo que voy a pedir es como una iglesia, un cuerpo de Cristo. Creo que me siguen todos en esa oración para apoyar a nuestros hermanos que están haciendo la mejor decisión de su vida. Repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, que sacrificó su vida por mí en la cruz. Recibo el perdón que Él pagó y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a dar un aplauso, hermanos, para esos hermanos.